Compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Guillén Martínez. Soy estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas y el día de hoy voy a tratar de explicarles sobre la ley de los senos y la ley de los cosenos. Sobre todo considerando que dentro del área de la geometría podemos ver que hay dos leyes importantísimas que son la ley de los senos y la ley de los cosenos. Y para eso, pues vamos a tratar de explicarlo en este triángulo oblicuángulo, donde podemos decir que se cumple lo siguiente, donde los lados de un triángulo nos dice que cada uno de estos lados son proporcionales a cada uno de los senos de los ángulos que están opuestos. Por ejemplo, podemos ver aquí el lado A, que es proporcional al seno de su ángulo A. Y así sucesivamente podemos ver también que el ángulo B es proporcional al ángulo opuesto, ¿no? Al seno del ángulo opuesto. Y también podemos ver que el lado C, que es esta parte de aquí, es proporcional al seno del ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo C. Podemos ver aquí también las igualdades, en esa parte de aquí, donde vemos claramente que A es proporcional al seno del ángulo A, y podemos ver también que B es proporcional al seno del ángulo B, y así sucesivamente el lado C es proporcional al seno del ángulo C. Vamos a tratar de explicar también sobre la siguiente condición, donde nos dice que sobre todo en trigonometría, el teorema de los senos, pues ya como mencioné hace un rato, también es llamada la ley de los senos, ¿sí? Y nos muestra aquí en ese triángulo la proporcionalidad que existe entre los lados de cada uno de los lados del triángulo, con sus respectivos senos de cada ángulo opuesto. Asimismo, también tenemos otra ley que se llama la ley de los cosenos, o teorema de los cosenos. Y para eso, pues aquí podemos ver claramente que tenemos tres fórmulas, dependiendo qué es lo que queremos calcular. En la primera fórmula tenemos esta que nos va a servir para poder calcular uno de los lados, el lado A, y nos dice que esa es su fórmula. Pero para eso tenemos que tener también los siguientes datos, ¿no? Tenemos que tener el valor del lado B, el valor del lado C, y también el valor del coseno del ángulo A. Y así sucesivamente, si nosotros queremos calcular A, B o C, podemos optar por seleccionar cada uno de estos tres triángulos, de tres fórmulas. La ley de los cosenos para el cálculo nos va a servir para el cálculo de uno de los lados del triángulo, y también lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos los tres ángulos y queramos calcular alguno de sus lados. Cuando nosotros queremos llevar a cabo el cálculo de alguno de los lados o alguno de los ángulos, lo primero que tenemos que hacer es ver qué valores son los que nosotros tenemos, y en base a los valores que tengamos, vamos a poder tomar la decisión de poder usar la ley de los senos o poder usar la ley de los cosenos, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de la ley del seno, y una de sus aplicaciones, dos aplicaciones, es que podemos resolver un triángulo cuando nosotros tenemos como datos dos valores de cada uno de los lados, y también contamos con el valor de un ángulo. En este caso podemos ver que el lado C mide 6 y el lado B mide 4, y también tenemos el valor del ángulo, que son 20 grados. En base a eso, lo que nos están pidiendo, en este caso, en este ejemplo, es calcular el valor del ángulo C. Entonces vamos a utilizar la ley de los senos, ¿sí? En esta igualdad, despejamos el seno de C y finalmente sustituimos los valores en la fórmula para poder calcular el valor del ángulo C.
que en este caso son 30.86 grados. Ya teniendo este ángulo C más el ángulo B, fácilmente podemos calcular y obviamente consideramos que las sumas de los ingredientes iguales a 2 vamos a obtener grados. Por ejemplo, para cuando la altura de una colina, pues ya se puede conseguir para un estado. Bueno, que podemos llegar al punto B y el punto C, y después de podemos calcular hasta que existe el punto B y el punto C. En este caso, pues, tenemos una distancia de otros. Podemos medir con un aparato llamado teodolito. Vamos a medir los ángulos de ese caso y vamos a ver un ángulo de 50 grados y también un ángulo de 70 grados. Vamos a calcular también el ángulo C y un ángulo de 60 grados. Podemos llegar a calcular el valor del ángulo alfa. ¿Sí? Cuando nosotros ya tenemos el valor del ángulo alfa, pues podemos calcular a través del teorema del seno, vamos a calcular el valor del lado C. ¿Sí? Y ya una vez que tenemos el valor del lado C, ¿sí? Que es 245 metros, esta parte de aquí, entonces podemos darnos cuenta que contamos con un triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo A, B y D es un triángulo rectángulo, en donde la característica principal es que tiene un ángulo de 90 grados, y con el uso del teorema de Pitágoras, vamos a utilizar la función seno para calcular la altura de este cerro, de esta colina. Con la función seno del ángulo de 50 grados, vamos a sustituir los valores y finalmente encontramos que el valor de X es igual a 188 metros, y con eso pues podemos llegar fácilmente a la resolución de este problema. Como conclusión podemos decir que a través del tiempo, pues grandes matemáticos e investigadores hicieron grandes aportes al área de las matemáticas, y que pues desde tiempos muy remotos se ha estado utilizando estos teoremas, estas leyes, y que gracias a esto pues los egipcios pudieron calcular la altura de una de las pirámides más altas de Egipto, ¿no? Que es la pirámide de Keops. Y pues hasta nuestro